Listo. Entonces, cambiamos un poquito de camino. Y ahora, de hecho, es una charla también un poco atípica. Vamos a ver JavaScript, un poquito de código. Y el título dice que vamos a hablar sobre la historia de los módulos en JavaScript, la idea de modularidad y cómo se ha visto eso a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de JavaScript. Y como viejo JavaScriptero que soy, de hecho, quise empezar muy desde el principio, así que quizás es un poco ambiciosa la charla, quizás, eh, quizás, quizás básicamente no tiene sentido que cubramos todo. ¿Ya? Pero que los invito como a un pequeño viaje a recordar un poco, recorrer los orígenes de JavaScript y algunas épocas en particular, épocas que yo recuerdo. Esto está bien subjetivo, no es una, digamos, una historia oficial, ni mucho menos, es un poco mi historia o lo que yo recuerdo de diferentes momentos de JavaScript y lo que significaron en las comunidades, en el lenguaje, en otro tipo de cosas. Entonces, ya sin más preámbulo, este soy yo, ya me presentaron, me pueden encontrar en diferentes lugares, pero básicamente googlean Lupo Montero, es lo más fácil y lo que les aparezca. Trabajo en laboratorio y participo en varias comunidades como esta, Lima JS, también Node Lima, que tenemos una Node School este domingo. Si les interesa otro tipo de eventos, una cosa bien distinta, es un taller práctico. Básicamente nos juntamos a hackear, aprender, apoyar a gente que quiere comenzar con esas herramientas, esas cosas. Y también a veces cuando puedo echo una mano en Mozilla Perú como voluntario. Listo. Eh, Preámbulo, para entrar en el tema, antes de empezar a ver pedacitos de código o hablarles de fechas o cosas de historia, esa cronología que les quiero contar, hablemos un poquito de qué diablos es modularidad. ¿A qué me refiero con esto? Si no están familiarizados, acá tengo, esto se hace copiado y pegado, acá no las he escrito yo, están sacadas de internet, están en inglés, pero de acá podemos extraer algunas ideas, algunos conceptos. Cuando hablamos de modularidad, de alguna forma hablamos de la idea de subdividir. De hecho, esta primera de acá arriba a la izquierda habla de ese proceso de subdividir un programa en cosas más chiquitas, en subprogramas. ¿Ya? Básicamente creo que esa es la idea más importante y por qué queremos hacer eso porque hace más fácil que podamos mantener, entender los programas, porque no necesitamos ver, mucho más fácil es entender 10 líneas de código que 10.000. ¿No? Entonces, la modalidad es esta idea de dividir nuestro programa en pedacitos más chiquitos. Acá hay otra definición de otro lado que habla de modularidad en el software, también habla de decomposición de un programa en partes más chiquitas con interfaces estandarizadas. Esa me parece también otra idea interesante. Cuando hablamos de módulos, hablamos no solamente de dividir nuestro código, sino usando, digamos, unos puntos de contacto bien claros, ¿no? Cómo es que se comunican esas diferentes partes, es que son esas APIs o interfaces estandarizadas. Y después hay otra que está ahí, que esa está sacada de otra definición que ni siquiera es de programación, es de hecho, de astronomía, y habla de modularidad como la propiedad de un sistema, ¿ya? Que mide cuán densa, ay, está un poco complicada la frase, pero mide cuán desconectados o decoupled, es el término que usan en inglés, una serie de cosas, compartimentos que están densamente conectados al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces esta idea al final de dividir o descomponer una cosa grande en cosas más chiquitas para poder manejarlas más fácilmente. Para nosotros va a poder ser dividir nuestro código en archivos diferentes, en carpetas diferentes, en, no sé, en funciones diferentes, dividir nuestro código en cosas más chiquitas. Listo. Habiendo cubierto un poquito lo que es la idea, si quieren interrumpir en cualquier momento, porfa, usen el micro, porque mientras uno comparte pantalla, el chat desaparece, así que no lo veo, y sin miedo me interrumpen. Acá estamos en confianza. Así que cualquier duda o cosita me van diciendo. Si no, yo voy continuando nomás. Habiendo hecho esa pequeña introducción a qué es la idea de modularidad, ya sin ir en específico a ningún sistema de módulos en particular, ahora yo quería partir por una cronología, les decía, por tratar de cubrir una historia, una serie de eventos e ir mirando pedacitos de código que pertenecen a diferentes momentos.
Y antes de comenzar, antes de toda buena historia, siempre hay un preámbulo, una prehistoria. Y en el contexto de lo que vamos a ver nosotros, que es JavaScript, JavaScript se origina en el contexto de la web, del stack de la web. Entonces voy a comenzar en el año 91. ¿Ya? El año 91 es el año en el que nace el primer navegador web, nace la web en sí. Tim Berners-Lee implementa el primer navegador y servidor, define HTML, URL, HTTP, toda una serie de cosas, y en ese momento nace el stack donde más tarde vendrá JavaScript. Ese mismo año me parece curioso acordarnos que es también en 1991 cuando aparece Linux y aparece Python también. ¿Ya? Tienen parte que ver con un movimiento. Al año siguiente, en el 92, sale lib3w, que es la librería que usaba el primer navegador de Tim Berners-Lee, pero se hace pública y a partir de ahí empiezan a aparecer una primera familia de browsers en el mundo de Unix, como Line Mode o Viola, que he puesto ahí. Más tarde, en el 93, aparece el primer navegador que vamos a llamar notable, que es el primer navegador visual, Mosaic, que viene de National Center for Supercomputer Applications en Estados Unidos, y va a ser la base después de muchas de las cosas que nos llevan al siguiente capítulo. ¿Ya? De hecho, el año siguiente, en el 94, basado en código de Mosaic, Spyglass es otro navegador que aparece, licencia código de Mosaic, y eso va a ser después la semillita que nos lleva a Internet Explorer, a esa conexión. Mosaic, Spyglass, Internet Explorer. Después en ese año también se forma el World Wide Web Consortium, W3C, con la idea de tratar de estandarizar esta plataforma, este stack, ¿no? Definir qué diablos es HTML, qué diablos es todas estas cosas, estas piezas que componen el stack de la web. Es decir, se inicia en el 94 ese esfuerzo formalmente, y en ese mismo año también aparece nuestro siguiente navegador notable, que es Netscape Navigator. El Netscape Navigator fue implementado, diseñado originalmente por Mark Andreessen, que fue uno de los ingenieros originales de Mosaic, pero no usa código de Mosaic, es una implementación completamente aparte, un poco más moderna, entre comillas. Estamos hablando del 94, 3 años después de que se haya inventado la web, ¿no? Eh, Así que después de esa breve introducción al contexto de dónde vienen los navegadores, hemos mencionado a un par de notables. De Mosaic dijimos que a través de Spyglass llegamos a Internet Explorer, y del otro lado de algunos ingenieros de Mosaic terminamos con Netscape Navigator, y acá llegamos a una época que mucha gente conoce como la primera guerra de los browsers. Que más o menos, acá todo es un poco a ojo, ¿ya? Pero va más o menos del 95 a 2001. Y el 95 es un año súper interesante. El 95 es un año que obviamente estamos acá en un meetup de JavaScript. En el 95 nace JavaScript. No solamente nace JavaScript, también aparecen PHP, Java y Ruby el mismo año. Ese año también la Internet por primera vez queda totalmente privatizada. Deja de ser básicamente un proyecto financiado originalmente por el gobierno de Estados Unidos a ser un entorno comercial con un montón de operadores y diferentes tipos de empresas que operan ahí. Ese mismo año empiezan AOL y Prodigy a ofrecer conexiones a Internet. Aparece basado en Spyglass, que habíamos visto antes, ese código licenciado de Mosaic, aparece Internet Explorer. Es un año en el que pasan un montón de cosas. Y es donde comienza la historia de JavaScript, es cuando nace. Al año siguiente de nacer JavaScript aparece la primera versión de CSS, y recién en el 97, HTML 3.2 es la primera versión oficial de W3C que menciona los scripts e introduce la etiqueta script, que originalmente está reservada para futuros lenguajes de scripting que se vayan a usar en la web, pero se empiezan a usar todo tipo de cosas. De hecho, había más de un competidor potencial ahí, pero aparece la etiqueta script, con la que todavía seguimos viviendo a día de hoy. Y después en el 98, Netscape, que de hecho podríamos decir que fue el perdedor de la guerra de los browsers, termina desapareciendo, pero abren el código fuente de Netscape Communicator, y eso significa el nacimiento de Mozilla. De hecho, el nombre Mozilla original es Mosaic Killer, y de ahí viene, digamos, el Mozilla, la gracia, es de ese equipo que hizo Netscape Communicator, y de alguna forma de ahí nace ese proyecto. Y en el 99, ya por puro contexto, Microsoft agrega acá el famoso XHR, aparece Ajax, por lo menos
el potencial de hacerlo, que no necesariamente se hacía mucho, ¿no? Pero eso es como un contexto de qué está ocurriendo acá, ¿ya? En esta época. Sabiendo eso, veamos un ejemplo de código, ¿ya? El primer ejemplo, este que se llama Browser Global Scripts. A mí lo que me interesa ver es temas de modularidad, ¿ya? En esta época tenemos script tag, ¿ya? En verdad, probablemente tendríamos que decirle type JavaScript. Acá esto está un poco modernizado sin querer, ni me he dado cuenta. Pero la idea es que podemos escribir scripts para que se ejecuten en nuestra página. Ya tenemos un ejemplito. Vamos a ver el ejemplo y de ahí hablamos de lo demás. Estamos cargando dos scripts y tenemos un poquitito de HTML. Nuestro script main, ¿ya? Está escuchando el evento de cuando cargue la ventanita, y cuando eso ocurre va a seleccionar un par de elementos del DOM y de ahí va a invocar estas dos funciones que no aparecen en ningún lado. Mágicamente asumimos que han sido declaradas en algún sitio y les vamos a pasar unas referencias ahí a esas dos cositas que hemos seleccionado. Si miramos este otro script tiene un poquito más. No es tan interesante qué es lo que hace el código. Ahorita lo vemos en la pantalla funcionar, pero al final lo interesante de ver acá es que este script es el que está declarando estas dos funciones. Si se fijan, he escrito el JavaScript bien a la antigua. Esto, de hecho, a día de hoy quizás no lo describiría así, pero es a propósito para tratar de que sea de época. Pero la gracia acá es que estamos declarando estas dos funciones, Rainbowify y Grayify, ¿ya? Y gracias a que tenemos estos script tags, y estos script tags cada uno apunta a un archivo distinto, de esa forma podemos separar nuestro código. El concepto de modularidad del que hablábamos, de poder separar la huevada, ¿cierto? Haces este script, yo hago el otro, no sé. Eh, y lo hacemos a través de script tags, pero no tenemos ningún mecanismo. El lenguaje no tiene nada, digamos, para manejar la comunicación, esas interfaces de las que hablábamos antes. Acá, de hecho, la interfaz podríamos decir que es el entorno global. Lo que está ocurriendo es que Colors, este man, está declarando estas funciones en el entorno global, con lo cual van a estar disponibles para cualquier script que venga después. Acá lo que sí es clave es el orden en el que cargamos nuestros scripts, porque ahí estamos declarando el orden de dependencias. En ese orden van a tener que ir, cuál depende de cuál otro. Pero tenemos una manera por lo menos de muy cochina, todos compartiendo el mismo ámbito, pero de separar algunos scripts. Ese es mi primer ejemplito de modularidad de esa época. Estamos hablando de, la época de la guerra de los browsers. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Algún tipo de gesto o algo? ¿Me siguen escuchando? Sí, Ujú. y seguimos escuchando. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, ¿ya? Esa siguiente etapa, mencionamos que Netscape, o mejor dicho, Internet Explorer de alguna forma ganó la guerra de los browsers, la primera guerra de los browsers, de hecho se comió todo el mercado. Pero después de eso sigue una época que a mí me gusta, ese me lo he inventado yo ese nombre, yo le digo la era oscura. Es una era en la que hubo muy poco movimiento, en la que de hecho mucho conflicto, post-conflicto, ¿no? Podríamos decir que es una época de posguerra, casi literalmente, y donde mucha gente se enemistó con Internet Explorer y compañía. Yo no voy a entrar ahora en detalles de esas cosas, pero es una época oscura, ¿ya? Donde hubo poco avance, ¿ya? De hecho, esto es todo lo que se me ocurrió mencionar de estos años, ¿ya? En 2002, como resultado de esa liberación del código de Netscape Communicator, originalmente nace Mozilla y de ahí termina viendo el primer release de Firefox. De hecho, es esta cosa acá que ni siquiera se llama Firefox. El primero, por algún motivo, se llamó Phoenix. Y a partir del siguiente ya son Firefox. Pero se considera el primer release de Firefox. Y después, como resultado quizás de esa guerra y también del estancamiento, con una intención de hacer HTML4 y otras cosas que nunca terminaron de cuajar del lado de W3C, el World Wide Web Consortium. En 2004 nace esta vaina que se llama el What Working Group. El What Working Group toman la iniciativa de decir, ya, no vamos a esperar a que HTML4 exista o XHTML, ese tipo de cosas raras que se estaban haciendo, y empezaron a definir un estándar. Pero por otro lado, se fueron por otro lado. Y al principio como outsiders, medio enfrentados todos, pero aparecen. Y en este caso, en vez de ser un esfuerzo quizás que venga
del mundo del consenso era más, o sea, había consenso, pero entre una serie de players, una serie de personajes que eran los manufacturadores de navegadores. O sea, al final, los que estaban haciendo los browsers o los manufacturadores de los sistemas donde ocurrían esos browsers. Otra cosa que sí me parece notable, ya saliendo de esta época oscura, es en 2005 nace Dojo. Dojo es una librería de JavaScript que es creo una de las primeras grandes librerías que crea comunidad, un montón de interés y una forma de hacer, una forma de empezar a entender JavaScript, que creo que nos va a dar mucho de lo que viene después. Teniendo un poco de contexto de esta época oscura, vamos a ver otro ejemplito rapidito. Este ejemplo, de hecho vamos a ver qué hace el primero, que ni siquiera lo hemos visto. Disculpen que he ido un poco demasiado rápido. Uy, no, esto está muy, muy grande, así vamos a ponerlo desde acá. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, esto es lo que hace el programita. ¿Se acuerdan que teníamos un H1, un H2? Nuestra función es Rainbowify. Simplemente convierte tu texto en color arcoíris, y el otro Grayify le agrega ese como degradado de grises. Eso es lo que hace el programita. Y ahora vamos a ver ya el segundo. Se me había olvidado de mostrar el primero. El segundo. Es el mismo programa. ¿Ya? Vamos a estar viendo el mismo programa todo el tiempo. En este programa, de hecho, esta parte es igualita. ¿Ya? Pero hay una diferencia. En este de acá, si se fijan, el main, vamos a ver, el main creo que está exactamente igual. Lo único que ha cambiado es, creo que en vez de guardar estas vainas en la referencia en una variable y de ahí pasar esa variable, estamos directamente pasando el resultado de hacer ese selector. Pero es lo mismo. Lo que cambia es acá en colors. Si se fijan acá, este man ahora aparece adentro de esta cosa tan extraña, que al principio, yo la primera vez que la vi, como imagino la mayoría de seres humanos, es como, ¿what? Pero esto es un patrón que apareció en JavaScript, que como de alguna manera vino a tratar de resolver el tema de, ¿se acuerdan antes que podíamos tener diferentes scripts con diferentes cosas, pero todos compartían el mismo entorno, todos estaban en global, no teníamos como un entorno privado, un lugar donde hacer nuestra implementación sin que haya otras variables que se llamen igual en otro lado y que nos vayan a chancar nuestro código, ya compartiendo el mismo ámbito? Y acá lo que tenemos es básicamente una clausura. Tenemos una función anónima, se fijan ahí, function, ¿ya? Esa función anónima la ponemos entre paréntesis para asegurarnos de que se entiende como una expresión, ¿ya? No es una declaración, sino una expresión. No es una sentencia, digamos, de declaración. Es una expresión, función como expresión. Y esa expresión, función anónima, la estamos invocando justo después de crear el valor función. Con lo cual creamos un ámbito donde adentro podemos hacer nuestra implementación. De hecho, adentro hemos puesto lo mismo que teníamos antes, pero ahora estas variables, Rainbow, Grayscale, ya nadie las puede ver, nadie las puede chancar, nadie me puede romper mi implementación. Lo único que pueden romperme es lo que voy a exponer públicamente. En este caso, no hay un sistema de módulos, vamos a usar directamente el entorno global, Windows. Ya pues, a Windows le ponemos una propiedad colors, que va a ser un objetito que contiene estas dos cosas que tiene mi módulo, estas dos funcioncitas. Y esto desde afuera, de hecho, sí, antes creo que directamente había Rainbowify, ahora las hemos puesto en un objeto. Hemos empaquetado esas dos cosas que queríamos exponer de ese módulo en una sola variable que tiene esas dos cosas, pero una idea bien parecida. La variable colors apareció mágicamente porque fue declarada acá sobre Windows. Acá sí tuvimos que, dentro de nuestra implementación, nosotros elegimos qué se podía ver desde afuera y qué no. Eso es lo que hemos ganado con esta clausura, esta función que se ve tan extraña. De hecho, para hacer una mini demostración, si vemos en nuestra implementación anterior, acá hay esta variable rainbow, por ejemplo. ¿Ya? Y yo había dejado un comentario acá. Si yo en este script que hace uso de esa otra, pero yo no tengo por qué saber que alguien le puso este nombre a esta variable. Si yo se me ocurre poner una variable con el mismo nombre, rainbow, ¿qué pasa ahora con cómo se ve esto? Ya no funciona, hemos roto el script porque hemos reemplazado el valor que había en esa variable, porque estamos compartiendo el mismo ámbito.
Y eso es, en verdad, una de las cosas que uno quiere evitar a la hora de hacer modularidad. Uno quiere que las responsabilidades estén distintas, estén separadas y los puntos de contacto, esas interfaces, estén bien definidas. Sepas cómo se comunican entre ellos y estén bien definidas, sean mínimas, ¿no? Esa es el gran invento de usar las clausuras, que son esta cosa que tienen este tipo de implementación de funciones en JavaScript. Bueno, no solo en JavaScript, pero ese tipo de implementación de funciones, donde cuando una variable retorna, cuando una función retorna, las funciones que se han declarado adentro de esa variable siguen teniendo acceso al entorno original del momento de la invocación de la función que ya retornó. ¿Ya? Eso significa eso. Como una conversación para otro tema. Hoy, desde el punto de vista histórico, aparecen esta moda de usar clausuras para esconder toda esa parte interna de tu implementación y solo exponer aquellas cosas ya más a dedo, lo que te interesa. Por lo menos tienes una interfaz un poquito más clara. ¿Alguien quería decir algo? Salud. Yo quiero decir algo, porque está diciendo que en algún momento ese patrón parece, pero no era como, era algo nuevo que puedes hacer en JavaScript, pero ¿por qué en un momento, porque yo recuerdo también viendo este patrón, ¿por qué en algún momento ese parece? Quizás personas estaban cansada de chocando con variables global o viene de otro lenguaje. Ay, Antonio. Ajá. De hecho, yo creo que la idea de las... El host puede mudar. Ahí está. Tratando de contestar la pregunta, de hecho, la intención de esas clausuras, de usar esta cosa, es justamente esa, poder esconder tu implementación y evitar tener esas colisiones de nombre, ¿no? Porque empezamos a tener un montón de scripts, pues separamos todo en scripts, todavía no hay bundlers, todavía no hay forma de juntar todo eso, empaquetarlo, todo va por separado y necesitamos alguna manera de minimizar las colisiones, básicamente. Y en este caso, el window o el objeto global es el mecanismo a través del cual terminamos exponiendo, porque el lenguaje no tiene un mecanismo. No sé si eso contesta más o menos. Sí, más o menos, ya creo que era como algo colectivo que emerge, Sí. ya que La tenemos la idea de misma las... problema. Ajá. La idea de las clausuras como tal, eso viene, sí, digamos, de los lenguajes de programación. En este caso, JavaScript estuvo muy inspirado en Scheme, toma de ahí algunas ideas del manejo del ámbito léxico, de cómo cómo funciona el scope de las funciones, básicamente. Y el hecho de que las funciones son, digamos, valores en sí, no son ciudadanos de primera clase, que le dicen. Hay como que el lenguaje tiene una serie de features que te permiten hacer esto, pero no eran tan conocidos. La gente que escribía JavaScript normalmente no eran JavaScripters. Esto era muy pronto, todos escribíamos otras cosas y JavaScript tenía estas cosas que eran diferentes. Pero esto viene un poco del mundo de la programación funcional y en particular creo de esa implementación de funciones. Hola Lupo, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, sí. Quería hacerte una pregunta. De hecho, esta estructura que tú ahora muestras, yo la conocía como función autoejecutable siempre. Y me causa gran sorpresa que se llame closure, ya que es un término que siempre lo había oído, me sonaba, pero no lo conocía. Entonces, Clausura. dime. Adelante, perdón. Sí, quería preguntarte a qué se debe ese nombre, closure, ¿qué representa? ¿Tiene algún significado? Sí, de hecho, la clausura o la closure es más una característica es que tiene que ver con cómo funciona el manejo de ámbito en las funciones en JavaScript o en otros lenguajes. Digamos, es un concepto de computación, la clausura. En este caso, estamos haciendo uso de una clausura y al final esta estructura, mucha gente la conoce también como Immediately Invoked Function Expression. Tiene varios nombres que se le han dado al patrón, pero acá el tema de la clausura es como, no solamente es este caso, ¿no? Acá estamos haciendo uso de que
de la clausura para crear este entorno privado, gracias a que tenemos la clausura. Pero no solamente es para esto, ¿no? Es el cómo funciona el manejo de ámbito en las funciones en JavaScript, que significa que una vez que esta función que está acá, ¿ya? Nosotros la estamos invocando justo después de crear ese valor función, ¿ya? Y esa función se ejecuta todo este código y de ahí llega al final y retorna. Pero todas las funciones como esta, por ejemplo, apply colors, que se han creado adentro del cuerpo de esta función, de hecho siguen teniendo acceso a todo ese entorno, porque la función anterior, a pesar de que ya ha retornado, lo que hace es, se ha cerrado sobre su entorno. Y de ahí viene el término clausura, closure. La función cuando retorna cierra su ámbito, pero se mantiene. Todo se mantiene si es que hay alguien adentro que sigue haciendo referencia a él. En este caso, estas funciones siguen haciendo referencia a ese ámbito. No sé si ya me fui muy por las ramas, pero esa sería un poco la idea de la clausura. Y acá la estamos usando a nuestro beneficio para crear un ámbito, pero ese ámbito como solamente nos interesa como ámbito, no como función, por eso es que usamos una función anónima. Y esa función anónima, además, no queremos que nadie tenga una referencia a ella, por eso no la asignamos en ningún lado, sino que directamente la invocamos. Lo único que queremos es su ámbito, es lo único que nos interesa de esa función. Creo que Gonzalo quería mencionar algo. Sí. Adelante, porfa, sí. Gonzalo. ¿Quién? O sea, hay dos manos levantadas, creo. Eso me está diciendo hasta una Sí. notificación. Sí, Porfa, por eso. el chat no lo veo. Si hay alguien que pueda echarme una mano. ¿Cómo sabes para ver el chat cuando estás compartiendo pantalla? Sí, pero no han puesto su pregunta tampoco. No sé qué quieren decir. Acabo de encontrar el chat. Ahí está. Lo voy a poner por acá para que no me moleste. Yo le estaba dando paso a Gonzalo, pero creo que tiene problemas con su audio. Acá estoy. Ah, listo, te toca. Yo quería hacer... Wait, no te escuchamos. Hay problemas con el audio, creo. Sí. ¿Se puede? ¿Es una pregunta? ¿Quieres escribir tu pregunta? ¿O es más bien un comentario? Hola. Hola, sí. Ya te escuchamos. Ahora sí. Ya, ok. Hablaba de la navegación por web. La navegación por web se daba toda en un mismo navegador. Entonces, tú abrías muchas páginas en un mismo navegador. Entonces, esta colisión que indica Lupo se daba en este caso y por eso es de que se necesitaba una especie de cerrar el ámbito para poder tener variables independientes en cada ejecución. Ahora para nosotros es muy común tener varias ejecuciones en un mismo navegador, pero antes era imposible. Cada página tenía que estar en un navegador específico. Pero en un móvil, recordemos que antes los tamaños eran 1 mega, era un montón para un móvil, necesitaba esta situación, ¿no? Sí, total. Y de hecho también había el tema de que, no sé si recuerdan quienes lleven codeando tiempo en la web, esas páginas donde cargábamos 10, 15, 20 scripts diferentes, algunos de cosas de banners de publicidad, otros de tracking, otros de no sé qué, escritos por equipos distintos, compañías distintas, y todos compartiendo el mismo entorno global. Bien peligroso. Había como varios escenarios donde necesitábamos inventar una forma de poder esconder esas implementaciones y hacerlas un poquito más resilientes. No sé, resistentes, más que resilientes en este caso. Listo. Entonces, para continuar un poquito, para no quedarnos en este ejemplo, pero por favor interrumpan cuando quieran. Yo feliz de ir conversando. Acá traemos las clausuras. Lupo, te tomo la palabra. Acá nos traemos este patrón, nos quedamos con él, porque lo vamos a necesitar después. De acá se heredan varias cositas. Lupo, sí. Yo quería agregar a lo que decías y a lo que también agregaba Gonzalo, con respecto, un poco como para cerrar también la idea de la señorita que hizo la pregunta, que ahorita se me escapa el nombre, disculpa. Eso, gracias. Que los closure, hay que entender que en aquel entonces no se tenía, digamos que
un estado privado para una función. Y también hay que recordar que en JavaScript hasta el 2000, aquí ayúdame Lupo, creo que 2014 o 2015, no se tenía una sintaxis de clase o para clases. Entonces no se tenía como que ese estado de privacidad, por así llamarlo, y ahí es donde entra como que en juego el closure. Y un dato también importante era que, como bien mencionó al inicio, no sé si se dieron cuenta en la presentación de Lupo, en el año en el que comienzan a hacer el navegador, también nace Python, y Python tiene, digamos que, algo bien simpático llamado main, que viene a ser, claro, un poco más denso, ¿no? Y un poco más a profundidad, pero viene a ser como que esta forma de setear ese estado de un algo, ya sea una función, de un módulo, etcétera, puede ir escalando, ¿no? Era como para agregar eso allí a lo que bien decía Gonzalo y Lupo. Perdón, la que preguntó fue Yami. Pero qué bueno que hayan preguntas. Porfa, sigan interrumpiendo. Yo feliz. Y si no llegamos al final, no pasa nada. Hasta donde lleguemos, en verdad. No hay ningún apuro. Pasamos a la siguiente época. ¿Ya? Después de esa época oscura, de esos patrones raros que nadie entendía, la gente miraba esos chorizos de código y decía, ¿por qué esto de acá? Nos quejábamos de la falta de no tener un sistema de módulos. Habían algunos patrones, pero nada serio. Pero en esta época, en la siguiente, de hecho, la imagen del fondo es más un chiste para mí mismo. Es un screenshot de jQuery en Wikipedia y está bien gracioso. Not to be confused with jQuery. Pero es la época de jQuery. ¿ya? Acá le he puesto en busca de la luz, pues es una época en la que aparecen algunas cosas nuevas que creo que nos apuntan en una dirección y empiezan a aparecer. Antes vimos MooTools, ¿qué digo MooTools? Dojo, que apareció como yo mencioné una de las primeras grandes comunidades. En el 2006 nacen YUI y jQuery, que creo que las dos fueron pivotales completamente en la historia de JavaScript. A quien le podrá gustar más o menos esto o lo otro, podemos hablar que si jQuery tiene sentido a día de hoy, esa discusión es para otro día. En este momento sabemos que en el 2006 aparece jQuery y acá me puse no solamente la fecha del primer release, que es en agosto del 2006, sino me parece bien curioso que el anuncio del primer plugin de jQuery es varios meses antes, es en enero del 2006. Y eso de ahí, el motivo por el que lo puse es porque íbamos a hablar de modularidad y jQuery desde el principio tuvo una propuesta basada en ese patrón que hemos visto antes, pero en este caso valiéndose no del objeto global, sino del famoso objeto jQuery. ¿ya? Una propuesta que ya no hacía uso de ese objeto global, tenía ventajas, en modo sin conflicto, una serie de cosas, pero ese año nace jQuery. 2007, al año siguiente, hay un blog post que yo recuerdo haber leído y creo que cambió también mucho, no sé si cambió, pero mucha gente creo que pudimos entender cuál era el patrón en sí. La propuesta del patrón hacia el que íbamos. Es un post de Eric Miraglia, que era del equipo de YUI, se llama Module Pattern in JavaScript. Y eso es la primera definición de cuál es el patrón de módulo. A pesar de que no había un sistema de módulos, pero es un patrón hecho por... Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, es cómo hemos ido resolviendo este problema. Y en el 2008 también se publica un libro que quizás hayan escuchado hablar, si no lo han leído, no sé qué tanto sentido tenga leerlo a día de hoy. Yo lo leí, todavía lo tengo, he tenido más de una copia del libro de Crockford, JavaScript, The Good Parts, que también fue un momento en el que creo que JavaScript se empezó a entender mucho más, ya no dejó de ser un poco un desentendido o malentendido, y empezó a haber un interés real en JavaScript, a entenderlo como lenguaje. Y después también ese año, el 2008, en ese contexto aparece Chrome, que es otro gran jugador en ese mercado de los browsers. ¿ya? Entonces, en este contexto de acá, jQuery, estas cosas, viene el siguiente ejemplo. ¿ya? El siguiente ejemplo, ahí, vamos a irnos, nuestro JavaScript ahora tiene una novedad
que es que estamos cargando jQuery. Acá lo estoy trayendo de un CDN. Pero seguimos teniendo la idea de ese archivo colors y main, el markup es lo mismo, el HTML, digamos. Ahora nuestro main sí se ve un poco diferente. ¿Ya? Ahora, de hecho, en vez de tener ese window onload, bla, 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 estamos valiéndonos del objeto jQuery que asumimos que ya existe en el entorno global. Entonces, tenemos que haberlo traído antes. Por eso tiene que estar antes de nuestro script, para que jQuery ya exista. Y una vez que llega nuestro script, ¿ya? Usamos jQuery para darle un handler que es el equivalente al onload. jQuery lo va a ejecutar una vez que el navegador ya haya terminado de renderizar la página. Y acá, en vez de usar los selectores del navegador, del DOM, digamos, del document, acá estamos usando los selectores de jQuery y estamos invocando estos métodos sobre el resultado de ese selector, ¿ya? Que asumimos que es algo, no sé, un nodo, una colección de nodos, algo que envuelve a un nodo o que envuelve una colección. Ahí ya tendríamos que, no vamos a hablar de jQuery en verdad, pero fíjense que la idea, igual estamos seleccionando, invocando, pero ahora las relaciones han cambiado. ¿Ya? Y si vemos la implementación, se ve súper parecida, de hecho es que es lo mismo. Pero fíjense qué pasó con mi clausurita. ¿Ya? Ahora, esa función que se invoca a sí misma, esa función anónima que se invoca, no sé si se invoca a sí misma, no se invoca a sí misma, la invocan los paréntesis que tiene al costado, pero esa función que invocamos inmediatamente después de crear, ahora, antes no le pasábamos nada, ¿se acuerdan? Teníamos, uy, ¿cómo se ve? Esto se veía, ay, ignoren esto, me fui para otro lado. ¿Dónde estaba acá? Esta se veía así, ¿se acuerdan? Teníamos los paréntesis de la invocación, pero no le estábamos pasando ningún argumento, no había nada. Ahora tenemos la misma clausurita, pero ahora le estamos pasando algo. Le estamos pasando algo desde afuera, algo que ya está declarado, que es ese objeto global jQuery, que asumimos que existe. Y nosotros acá lo recibimos como argumento y le podemos dar el nombre que nos dé la gana. En este caso le decimos $. ¿Ya? A partir de acá, en este ámbito, la jQuery se llama $. Y podemos hacer uso de jQuery, y vamos a hacer acá por algunos lugares. Y en particular, la parte que también cambia, antes estábamos exponiendo nuestra API a través de Windows. ¿Ya? Asignábamos propiedades a Windows. Ahora, de hecho, vamos a asignar propiedades a un objeto que se llama FN, que es una propiedad del objeto jQuery. ¿Ya? Entonces vamos a exponer nuestra API pública, ya no a través de Windows, a través de Global, sino a través de jQuery. jQuery es el que nos está dando como un sistemita de módulos de alguna forma. Está dándonos el mecanismo a través del cual exponer nuestra API. Está súper orientado a hacer espaguetis. Eso ya es otra cosa para otro día. Y para resolver problemas de ciertas maneras, muy orientadas a seleccionar algo, operar sobre ello y no sé, atravesar el árbol, cosas bien concretas, pero nos lleva a una implementación que se ve así y que resuelve el problema de los módulos. De hecho, ahora, ¿se acuerdan antes que quitábamos Rainbow, se rompía la implementación? Veamos ahora si nuestro scope está protegiéndonos esa clausurita. Yo me había olvidado que estábamos viendo eso, ya no sé ni dónde está. Me pierdo. Ya estaba abierto, lo vuelvo a abrir, pero ahora estamos viendo ahora el de jQuery. ¿Ya? Funciona igualito, es la misma funcionalidad. Y ahora, si se fijan, sí, o sea, no podemos usar la variable Rainbow, podemos inventarnos, incluso podemos redefinir, decir que, vamos a incluso así en global, a lo bestia, sin declarar la variable, decir que Rainbowify ahora es 0. Y esto no se rompe. Porque ese entorno, ese ámbito ya está protegido. Nosotros no podemos hacer referencia a esas variables que viven adentro de la clausura, a menos de que las hayamos exportado o puesto en esta API pública. ¿Ya? Pero o sea, el valor que está acá adentro, esto nadie lo puede tocar. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Seguimos Sí. con la historia. Cuando se cansen también avisan. No estamos obligados a llegar hasta el final. Siguiente época.
¿ya? Acá hemos agarrado una vibra un poco más optimista con la aparición de estas cosas como jQuery, YUI, MooTools, y de repente en el 2009, que ¡pum! ¿Ya? No son aliens lo que aparecen, pero casi. Aparece Node. ¿Ya? Y para mí yo le he puesto acá nuevas fronteras. Este periodo de tiempo es bien cortito y pasan un montón de cosas. De hecho, no sabía bien cómo dividirlo, pero al final está más basado la división en mis ejemplos que en la historia misma, pero la cronología está correcta. ¿Ya? En 2009 no solo aparece Node.js. En 2009, a principio de año, se hace el primer draft de CommonJS. ¿Ya? Y eso está dando vueltas por ahí, adentro. Un ingeniero de Mozilla lo hace. Ese mismo año se dan las primeras JSConf. Se hace la JSConf en Estados Unidos y se hace después a final de año la JSConf en Berlín, ¿ya? En Europa. Ese año también aparece Underscore. No sé si algunos lo han vivido. Sigue existiendo. Aparece Modernizer. Y en el contexto de CommonJS que apareció a principio de año, cuando Ryan Dahl presenta Node.js, de hecho para su sistema de módulos, que ahora sí no era opcional a la hora de llevar JavaScript al servidor, él tomó la propuesta de CommonJS y se mandó a hacer una cosa para Node. ¿Ya? Y el tema ahí no es solamente que terminó siendo una propuesta para Node, que era recién una idea, sino que terminó siendo la propuesta para NPM. Y NPM es es el repositorio de paquetes más grande del planeta, ¿no? Entonces ha tenido, digamos, es una decisión que ha tenido su impacto y con la que vivimos todavía a día de hoy. En el 2010, justo al año siguiente, también pasan un montón de cosas, ¿ya? La aparición de Node y, de hecho, si fijan, al final del 2010 ya aparece Express, ¿ya? Ese mismo año también aparece Angular y del mismo autor de Underscore aparece Backbone. También aparecen algunos blog posts ya hablando ese module pattern que se introdujo hace unos años antes en ese otro post que hablamos de Eric Miraglia. Acá ya empiezan a haber muchos más autores hablando de esto y ya con recomendaciones mucho más claras. Creo que la comunidad empieza a tener mucho más claro qué es lo que necesitamos y cómo podríamos quizás tratar de resolverlo. Y a principio de año, de hecho, se hace el primer release público de Require.js. ¿Ya? Y Require.js, de hecho, marca también para mí una etapa bien importante en la evolución de la modularidad, el manejo de módulos en JavaScript. De hecho, acá tengo un par de ejemplitos. He tenido que partir de esta época. El ejemplo con Require viene después. Hay una libertad que me he tomado para no hacerlo muy pesado. Vamos a ver un par de ejemplitos rapiditos de Node, de cómo es que Node lleva la idea de CommonJS, ¿ya? A su implementación, que seguro muchos de ustedes ya la han visto. Donde la idea es que tenemos ahora, vamos a ver el módulo primero, ya un módulo. Tenemos la idea de que nuestro script como tal, ya no necesitamos poner la clausura alrededor de esto para esconder las cosas. Las cosas por defecto están escondidas. De hecho, nuestro módulo se va a ejecutar adentro de una clausura. Eso es como lo hace Node. Ya no tienes que venir y escribirlo tú, ¿ya? Y lo que se encarga de hacer Node es pasarte un par de variables, una variable module y la variable export, que es una referencia a la propiedad exports de esa otra variable module. ¿Ya? Y a través de esa interfaz, nosotros exponemos lo que queremos hacia afuera a través de exports. ¿Ya? Y lo demás es privado, pero ya no tenemos que agregar la huevadita de la clausura alrededor. Y no solamente eso, sino que no tenemos que mágicamente esperar que aparezcan los módulos que nos interesan, sino que los traemos a demanda. Acá ya tenemos un mecanismo, ¿ya? Que está inspirado en CommonJS y que tiene mucho que ver también con Require.js, donde vamos a decir, quiero requerir este módulo, este identificador, y eso de manera mágicamente, en el caso de Node, como es en el servidor, puede devolverte como valor de retorno esa función ya al módulo. En la web teníamos un problema, porque en la web no puedes retornar el valor. En la web es una operación asíncrona, donde tienes que ir a traer el módulo. ¿Ya? Entonces ahí veremos cómo termina viéndose CommonJS en el navegador, que nunca terminó de cuajar. Pero tenemos esta propuesta de CommonJS, donde nosotros podemos definir nuestros módulos, decidir qué queremos exportar, y después, cuando necesitemos el módulo, requerimos y aparece, pero ya no mágicamente. No hay, acá ya no hay magia, no hay un entorno global como escondido,
sino todo es mucho más explícito. Esa interfaz de la que hablábamos antes ya se vuelve un poquito más clara. Y no solamente es Node, sino que rápidamente después de Node aparece nuestro amigo Node.js. ¿Y qué digo? Después de Node aparece NPM, no aparece Node. Y NPM trae consigo la idea de un repositorio de paquetes donde poder compartir paquetes que están empaquetados bajo este estándar. Estándar no, porque nunca llegó a ser un estándar, bajo esta convención, esta propuesta de CommonJS, pero esta versión de CommonJS síncrona. ¿Eh? Y eso sigue siendo un poco el estándar en NPM. Y es más o menos lo que conocemos. Ya no solamente podemos usar nuestros módulos definidos por nosotros o que descarguemos a mano y pongamos por ahí, linkeemos con su ruta relativa o absoluta, sino que tenemos esta idea de podemos instalar. Hay un administrador de paquetes, podemos traer paquetes de un repositorio, tenemos ya un ecosistema donde compartir, instalar, publicar paquetes, en verdad se pone más seria la cosa, pero todavía sin un estándar. Todo eso son convenciones y propuestas de comunidad, pero nada de esto es parte del lenguaje. Entonces también a tener en cuenta. Ahora que hemos visto los ejemplos de Node, yo mencioné que también teníamos que ver un poquito de Require, pero lo vamos a ver en esta parte. ¿Ya? Una vez que aparece Node, el ecosistema de JavaScript que se origina digamos, en el front-end web, porque al final son los navegadores, es donde corría originalmente, ahora sale del navegador y empezamos a tener JavaScript afuera. Y empezamos a usar JavaScript para hacer proyectos de JavaScript. Empezamos a usar JavaScript con Node para hacer bundlers, hacer todo tipo de herramientas alrededor de eso. Y hay todo un movimiento, también con la aparición de NPM, CommonJS, hay esas formas de ¿cómo diablos vamos a hacer para ya encontrar una manera universal de hacer esto? Una manera que nos sirva a todos y que sea la misma y podamos contar con ella. Y acá en el 2011 y 2012 creo que ocurren varias cosas bien interesantes al respecto. Lo primero, bueno, aparece Browserify, producto de Node.js. De hecho, usa Node para procesar JavaScript para el navegador. Después aparece la propuesta de UMD, que viene de Require.js, había introducido esta idea de AMD, que es una propuesta de cómo manejar módulos en el navegador. Después UMD viene a tratar de unificar CommonJS con AMD. Después aparece ese mismo año también la propuesta de Web Components, súper interesante que sea en ese momento. Y Require.js alcanza 1.0. Ya no es solamente una propuesta, esto ya es estable, supuestamente. Y se publica, de hecho, 3 días después de la publicación de Require.js 1.0.0, se publica la definición formal de qué es un módulo universal en JavaScript. A pesar de que es un esfuerzo de la comunidad de usuarios de JavaScript, no es un esfuerzo, digamos, de la comunidad de estándares, los que estaban definiendo el lenguaje, sino venía más de la gente. Y se define ese estándar, no es un estándar, esa convención que trata así de hacer convivir todo lo que hemos visto hasta ahora. Trata de ser backwards compatible. De hecho, soporta módulos globales, soporta módulos que hacen AMD, que es lo de Require.js, y soportan también módulos que hacen CommonJS. Chévere, tenemos una forma de un catch-all para todos. Al año siguiente aparece Grant también, que es una herramienta que tuvo mucho impacto como para empezar a no solamente escribir nuestro JavaScript, sino pre y post procesarlo, empezar a hacerle cosas. Entre ellas, por ejemplo, los sistemas de módulos podían empezar a construir paquetes a partir de muchos archivos, juntar uno solo y darnos modularidad de esa forma. Y continuamos teniendo más información sobre modularidad. Vamos a ver los ejemplos de esta época. ¿Ya? Para esta época tengo 3 ejemplitos que son el mismo, pero demostrando un poco esa idea de UMD, de Universal Module Definition, de ser un catch-all para poder hacer módulos globales, módulos con AMD y módulos con CommonJS y todos traídos a la mezcla con Require.js. Vamos a ver esto rapidito. Y ya vamos terminando. En este de acá, este es el de usando UMD pero con globales. ¿Ya? Cargamos 3 archivos. ¿eh? Ahora he cambiado un poco el estilo, ya estamos más modernos, ahora ya la moda no es cargar tu JavaScript al principio, sino al final. Un detallito, también tratando de que parezca más histórico. Si miramos nuestro main, se ve muy parecido a lo que hemos hecho antes, eso se ve igualito. Eso no ha cambiado nada, pero acá de hecho estamos usando el fallback global
de UMD. Y si miramos la implementación de nuestros módulos, Colors, de hecho ahora tiene ya no es solamente un closure. De hecho sí es solamente un closure, pero nuestro closure se ha vuelto un poquito más complicado. Es mucho más boilerplate. ¿Ya? Si se fijan, este es el closure que tenemos ahora. ¿Ya? Que en vez de pasarle, antes al principio no le pasábamos nada. Después le pasábamos jQuery o algo sobre lo que exportar. Y ahora estamos haciendo un poquito de lógica. Te voy a pasar, si self no es undefined, entonces te paso self. Si no te paso this, que es el objeto global en otro caso. Y no solo eso, sino también te paso una función. ¿Ya? Otra función más. Y esa función va a ser el factory, la función encargada de crear el módulo cuando sea necesario, a demanda. Y nuestra funcioncita ahora recibe es dónde tengo que exportar mis cosas y qué función es la encargada de producir el módulo. Todo lo que hay acá adentro, eso ya lo han visto. Acá sí no hay nada nuevo. Acá, bueno, sí, lo que sí hay nuevo es que ya no asignamos las propiedades sobre un objeto. Antes lo asignábamos o sobre jQuery o sobre Window. Ahora lo que hacemos es retornar un valor. Porque ahora, si se acuerdan, hemos pasado a esa función factory. Ahora hay la idea de que hay una función que es la responsable de producir el módulo, y el módulo que es el valor de retorno de esa función. Un poquito más dinámico, más a demanda. Y nuestro otro módulo usa el mismo patrón, ¿ya? Este es AMD, pero igual tenemos el fallback para globales, y cuando lo tratamos de usar de forma global, funciona. Es como que magia. ¿Ya? Y podemos incluso mezclar un poco de todo. Acá tenemos otro ejemplo, donde estamos usando require.js. Require.js nos va a permitir hacer requires, como los que hemos visto en Node, pero en el navegador. ¿Ya? Y cargar módulos que hayan sido empaquetados en este formato, UMD, en cualquiera de sus variantes. Si miramos nuestro código, ahora se ve un poquito diferente. Ahora sí hay un require. Estamos diciendo, oye, quiero estos módulos. Pero en vez de pedirles cada uno por separado, le mandamos una lista. ¿El por qué? Es porque ahora la operación es asíncrona y queremos un solo callback. No tenemos que como que hacer N consultas, todas con su callback, y hacer un arbolito de costado, un arbolito de Navidad de costado, sino queremos decir, estas son nuestras dependencias, en este caso es solo una, y cuando estén listas, invoca este callback y pásame una referencia al módulo, ¿no? Y de hecho, acá, se fijan, nunca hemos cargado colors, ni apply colors, ni estos otros. De eso se está encargando require.js. Y se está encargando gracias a que los módulos ya tienen una definición. Y esa definición dice, este módulo, de hecho, está siendo definido como que depende de apply colors. Y acá tenemos apply colors. ¿Ya? Que igual este no tiene dependencias en sí, pero tenemos una manera de definir nuestros módulos que permite que require.js los maneje dinámicamente. Súper chévere. Esto se puede hacer también en el servidor. Puedes, de hecho, empezar a empaquetar, escribirlos en módulos y de ahí dejar que require.js lo empaquete, y eso es lo que publicas. Un poquito más parecido a lo que quizás puedan estar haciendo ahora. Vamos a ver el último ejemplo con require.js. Esto se ve igualito. Esta es la misma vaina desde el HTML, pero hemos cambiado algunas cositas en la implementación. Esta parte también está exactamente igual. Require colors. Una vez que tenemos colors, pum, invocamos cositas. Pero acá hemos agregado, de hecho, este es un boilerplate un poco todavía más grueso. Esto se empezaba a poner cada vez más feo con la idea de tratar de... Acá hay soporte para AMD, CommonJS y browsers globales. ¿Ya? Y empezamos a tener, sí, acá de hecho este está escrito en el CommonJS de la época. Así es como darías tu módulo para que tenga soporte CommonJS en el navegador. Si se fijan el estilo, nosotros en nuestro módulo estamos usando la variable exports. Esto es lo que hace Node por atrás. ¿Verdad? Que nosotros no vemos el boilerplate. Solamente vemos lo que hay adentro de esta función. Esta es la función factory. Entonces vemos lo que hay acá adentro. Y tenemos acceso a este man. ¿Ya? Pero funciona. La gracia acá es que es una mezcolanza. Se fijan, CommonJS, UMD, AMD, Require.js. Es como que, no sé, una cosa así bien rara que ya nadie entiende, un Frankenstein, pero más o menos funciona. Ya podemos
tenemos separadas las cosas cada una con su ámbito, podemos traerlas a demanda, decir, ¿cuándo quiero traer este módulo? ¿Cómo se va a llamar? ¿En qué ámbito vive? Chévere. ¿Qué les parece? Pasamos a la última. Ya estamos casi llegando al final. 2013-2014. Eso hemos mencionado ya los bundlers, ¿ya? Pero acá quiero hacerles el ejemplo de los bundlers. Y en particular porque en 2013 y 2014 pasan también cosas bien interesantes. 2013, primer release de React. Que muchos no sabían que era tan viejo. Ese mismo año también aparece Gulp. Gulp vino a ser un poco el reemplazo, entre comillas, para mucha gente de Grunt, pero se establece el tema de los pipelines de construcción en proyectos de JavaScript, ya no son una excepción, es una época en la que ya empiezan a ser más la regla. En 2014 aparece Webpack, aparece Vue, y el 28 de octubre, justo antes de ese ES5, ES 2015, al que probablemente quieran llegar y ya hablar de ES Modules, a final de 2014 se presenta HTML5, que es en verdad parte de ese release. ¿Ya? Y en este contexto les quiero mostrar un ejemplo de cómo solucionábamos esto desde el punto de vista de los bundlers. Y acá sí hay muchas personas que probablemente se identifiquen con esto, por eso lo seguimos haciendo a día de hoy y no tiene nada de antiguo. Acá tenemos, de hecho, una estructura un poquito distinta, porque tenemos dependencias, estamos digamos, construyendo nuestro proyecto con Node, lo que significa que podemos usar todo tipo de dependencias instaladas con NPM en nuestro proyecto de frontend, y vamos a incluso poder usar la sintaxis que nos provoque. Podemos usar tanto import, export, en este caso con la magia de transpiladores y cosas con las que pueden jugar los bundlers, y podríamos hacer estilo CommonJS, si es que al estilo Node, digamos, si nos diera la gana. Y acá he puesto el ejemplo de Lodash, como la idea que nos podemos traer módulos de afuera también, ¿no? Como que el frontend se vuelve mucho más interesante, creo, cuando podemos estar usando dependencias de esa forma. Y acá ya perdimos el boilerplate. Ya los bundlers se encargan de hacer la cochinada, de agregar esa cosa que abraza y crea la clausura con ese ámbito privado para que nuestro módulo pueda estar tranquilo. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos de esto. De hecho, esto es muy parecido con lo que comenzamos cuando teníamos ámbito global. Hemos perdido todo lo que hemos ido agregando este tiempo gracias a que de eso ahora se encarga el bundler. ¿Ya? Yo acá estamos usando CommonJS, podríamos haber hecho un import, un poco para demostrar que podemos mezclar cosas unas con otras. Incluso acá el Apply Colors ni siquiera lo he refactorizado. Webpack también entiende AMD. ¿Ya? Muchas de estas convenciones siguen vivas. Tú puedes usar módulos empaquetados con AMD, UMD, a la antigua, con tu bundler moderno. Depende cuál uses, pero por lo general hay bastante soporte. Y con eso ya llegamos a la última parte. Acá viaje en el tiempo es como un regreso al pasado, porque de hecho el último ejemplo es casi exactamente igual que con el que partimos, con la diferencia de que simplemente nos faltaba un feature en el lenguaje para poder hacer esa cosa. En el 2015, como ya mencioné, aparece ES6, también conocido como ES 2015, el release de ECMAScript con la nueva especificación del lenguaje, que representa el primer release del lenguaje en un montón de años y un cambio enorme, ¿ya? Después de varios fracasos anteriores de tratar de llevar el lenguaje en diferentes direcciones. Y al toque empieza casi una revolución. De hecho, al año siguiente, me parece, de hecho, Grant, creo que me he equivocado porque ya lo he mencionado antes. Pero en el 2016 lo que voy a decir es que aparece cosas como soporte experimental para Dynamic Imports. ES6 trae ya de por sí una propuesta de módulos. Por primera vez el lenguaje nos da como parte del lenguaje el feature que necesitábamos desde el principio. Es un poco extraño para muchas personas que siguieron toda la historia como yo, que termináramos con lo que terminamos, porque como que no tiene en cuenta muchas de las cosas, como que no siguió la dirección por donde habíamos ido hasta ahora, sino que tomó otra dirección. Pero de hecho, ahora que ya me he acostumbrado después de años, creo que probablemente fue una decisión acertada. Pero es poco cómo llegamos. Si miramos el código, que lo vamos a ver ahorita, van a ver lo parecido que era a cómo comenzamos. Simplemente nos faltaba una cosita. Bueno, para ya terminar, en el 2018 hay una cosa que me encanta. Si les interesa aprender sobre módulos de ECMAScript, ES Modules,
Ahí este link, después comparto esto de acá, esto dibujado como cómic, súper fácil de entender por Lynn Clark, que es una crack. Y después, en mayo de 2018, 3 años después de que se empezara a hablar de ES Modules como parte del estándar, finalmente Firefox trae soporte para ES Modules. A día de hoy ya todos los navegadores principales tienen soporte para ES Modules nativo. A pesar de que todavía lo usamos con cuidado, solemos preferir ir por la ruta del bundler porque tiene sus ventajas también, pero digamos que ya es parte de. Ahora lo que necesitamos es que Node.js, que todavía sigue en CommonJS y NPM, terminen de evolucionar de vuelta a esta cosa que resuelve el mismo problema, pero de otra forma. Y la última cosita que había histórica es en el 2019. ¿Se acuerdan que hablamos de ese momento de la guerra de los browsers, momentos oscuros, que HTML4 fue un desastre y nunca se terminó haciendo, y se creó esta cosa que era el What Working Group, un poco en contraposición a W3C? En el 2019 ocurrió una cosa bien linda, que se firmó un memorándum de entendimiento entre W3C y el What Working Group para a partir de ahora trabajar juntos. Así que volvemos a tener un comité de estándares que está vivo y que de hecho ha seguido haciendo y sigue haciendo. Estamos en un momento bueno, creo que hemos salido de esa oscuridad y tenemos módulos. Veamos el último ejemplo, que es el de los módulos ES Modules. Y acá sí vamos a irnos a JavaScript moderno, ya nada de bucles ni concatenación hacia la antigua. Ahora se ve así nuestro programa. Acá el super mega cambio es esta vaina. Type module. Esto es lo que introduce ese módulo. Puedo decir, este script es un módulo y debe tener su propio scope de módulo. Y no solamente eso, sino que prendemos ese feature, la interfaz de import-export, para poder usar módulos en ese módulo. Entonces ahora, si miramos nuestro main, sin tener que usar herramientas externas, ni bundlers, ni nada, de hecho hace uso de la palabra import, el keyword import del lenguaje, para decir quiero importar una vaina. ¿De dónde? De acá. ¿Ya? Como es la web, tenemos que usar una URL completa, no podemos hacerla de Node, como sabemos que va a ser JS, no me lo digas, yo entiendo igual, acá tenemos que decirlo completo. Un poquito distinto, pero la idea es que podemos decir, quiero traer esto. Estamos haciendo lo moderno, también estamos desestructurándolo después de traerlo, y una vez que cargó la página, vamos a invocar nuestras funciones, todo igualito que antes, pero ahora no hemos necesitado de ninguna herramienta externa. El lenguaje mismo nos dio la forma de hacerlo. Y si miramos nuestros módulos, nuestro módulo no necesita nada de boilerplate. ¿Ya? De hecho, esto de acá, quitando que acá dice const y en el otro decía var, que acá he usado arrow functions y en el otro eran funciones como sentencia. Quitando esas cojudeces de modernizar un poco de maquillaje, lo único que cambia es esto. Que podemos decir, de todo esto de acá, primero que no tenemos que decir que todo esto es privado a menos de que te diga lo contrario. Y en este caso te digo acá lo contrario. Estas dos cositas son las que me interesa que todos puedan ver el resto. Lo demás no. Esta es mi interfaz pública. Nos faltaba poder decir qué quiero traer, cómo traerlo y qué es lo que me interesa a mí exponer al mundo exterior. Entonces ya tenemos esa manera, literalmente, esa interfaz predecible, rígida y sólida como parte del lenguaje, sin truco, sin magia, ¿no? Y este módulo, el último, también, simplemente una función, que en este caso es lo único que exporta este módulo. Exportamos un valor por defecto y acá ya, como para hacerlo más hipster, pues lo hemos hecho así todo como una sola expresión, sin usar bucles ni cojudeces, pero la idea es que el lenguaje mismo nos da la oportunidad de decir, esto es lo que tú quieres que los demás vean, ya. Y por defecto todo lo demás nadie lo puede ver. Y eso es lo que hemos conseguido hacer finalmente con ES Modules. Y a nivel de implementación, ya comparemos, y ya me callo. Uy, este de acá, que es con el que terminamos, más o menos fíjense que están declaradas las cosas. Esta función la hemos sacado a otro lado, ya, pero el contenido, digamos, la información que hay, es prácticamente lo mismo de donde partimos acá, ¿no? Con la cosa que acá nunca dijimos, oye, esta es la que me interesa exportar, ¿no? Fue como, en verdad, todo está exportado, entonces esto también va a estar exportado como todo lo demás, pues todo es tan global.
porque no teníamos entorno privado. En cambio ahora, por defecto va a ser al revés, y iríamos y diríamos, en verdad las que me interesa exportar son estas dos. Y listo. De hecho, creo que eso era todo. No tengo nada más. Espero no haberme demorado demasiado. No sé si quieren alguna preguntita, comentario. Sí, yo esperaba escuchar algo de Deno. Ajá. Deno, de hecho, Deno, mucha gente está hablando de ello y tiene, yo creo, el potencial de ser un proyecto también bien interesante, ¿no? No solamente por TypeScript, que a mucha gente a día de hoy le atrae mucho, sobre todo del lado de servidor, sino también la idea de una implementación de JavaScript en Rust, ¿no? Que es escapar de V8, ¿no? Que ahorita Node es V8. Y ese ha sido su fuerte, pero también es a su vez como es que lo que lo define. Y creo que Deno se plantea como una super... Yo personalmente la verdad que todavía no he jugado demasiado. He hecho algún Hello World para probar, pero todavía no me lo he encontrado en el camino. Pero sí se ve bien interesante. Mi cronología termina en el 2019, así que es como ya muy moderno. Este fue increíble, en verdad. Me encanta el timeline y para revivir algunos momentos, yo olvidé de muchos. Pero con todas esas cosas nuevas, olvidé de muchas cosas, cómo hicimos. Ajá. Y en verdad, que la cosa de modules fue de Node, entonces. Node empezó con este feature de require y el JavaScript por el web adaptó esto. Esto fue... De hecho, viene un poco al revés. Primero se hace la primera propuesta de CommonJS. De hecho, miremos la cronología para no meter la pata, porque yo tampoco me lo sé de memoria. Pero si no me equivoco, de hecho, esto lo podemos ver mejor acá. Después comparto los links, pero hay un repositorio, de hecho lo debo tener por acá. Y acá tengo la cronología. Y si no me equivoco, mira, tenemos en el 2009, lo primero que tenemos es la primera propuesta de CommonJS, pero es una propuesta que no menciona Node.js. Node.js no existía todavía, nadie lo había visto, nadie sabía que existía. Pero Ryan Dahl sí vio la propuesta de CommonJS y quiso adoptarla para Node.js. Y es al año siguiente que aparece Require.js y ya empezamos a tratar de tener módulos en el navegador, sí, pero es a partir de Node, a pesar de que la propuesta está más inspirada en el module pattern del navegador, ¿no? Pensando en el navegador, porque todavía no conocíamos Node. Interesante, no me di cuenta. Uh-huh. Sí, a veces es complicado. Y acá también, a veces las fechas engañan, porque yo a veces tomo la fecha, no sé, del anuncio de algo, pero quizás ya existió por un tiempo antes, o quizás algo se anunció, pero el impacto fue después. Son como que las fechas son relativas en ese sentido. No son relativas, pero son referenciales. Sí, y acá ha sido también una selección bien personal, ¿no? Yo sé que seguro no he mencionado algunas herramientas, librerías o esfuerzos que para algunos de ustedes signifiquen un montón. Eso ha sido un poco mi historia con JavaScript, un poco de los últimos 20 años, más o menos, de las cosas que hemos ido viendo, que me ha tocado a mí ver en el camino. Sí, ya te estoy quemando en Twitter por no mencionar Meteor. Y estoy seguro que varios de ustedes están como, pero ¿cómo puede haber hablado de esto sin mencionar a tal o cual? Porque en verdad ha habido un montón de esfuerzos. Esto es un ecosistema inmenso, ¿no? Pero eso es un poco lo que ha sido mi experiencia. Algunas las he conocido tarde, pero ahí después les comparto a quien le dé curiosidad histórica. Algunos de los posts es bien chévere leerlos a día de hoy, de cómo proponían cómo resolver los módulos, no sé, hace 15, 20 años, ¿no? Y como algunas de esas ideas han llegado y todavía siguen viviendo en JavaScript.
Node.js todavía ejecuta tu módulo dentro de una clausura. Lo que pasa es que tú no lo ves. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, trauma que haya revivido. ¿Quién quiere Trauma, decir? trauma. Trauma total ahí, Yo- acordándome de cosas yo de considero- Sencha y Hardcore. Eso fue muy específico eso. Yo considero muy importante conocer todas esas formas antiguas de programar porque hay grandes bancos, que no quiero decir su nombre, pero uno empieza con Interbank, que todavía utilizan Internet Explorer 6 en muchos módulos. Sí, Y cuando hay que modificar, totalmente. hay que hacerlo bajo esos estereotipos. Ajá, totalmente, ¿no? Hoy en día la gente sigue escribiendo Fortran, ¿no? O sea, el software vive más que las personas, no sobrevive. Y todavía hay en JavaScript muchísimo JavaScript que se ve como se veía JavaScript hace 20 años. Y funciona, eso también es lo lindo. Sí, hay ofertas de trabajo con Angular y pues. O sea, ya hay de todo. Listo. Bueno, cualquier otra preguntita, si quieren, siempre pueden preguntar en el Slack de Lima JS, por ahí estamos, o en Twitter, o lo que sea. Yo feliz de contestar, pero no haberlos aburrido mucho. Está cool. Está bien cool. Los dibujos también estaban muy cool. La primera guerra de brazos estaba bien cool. Bueno, creo que iríamos cerrando. A menos que haya alguna otra preguntita por ahí. ¿Duda, sugerencia? ¿Alguien quiere decir algo así? Cherries, ¿no? ¿Cuándo nos volvemos a juntar? Julio, ahora sí. Ahora sí hay que recuperar. El domingo, chicos. Oh, ¿verdad? El en domingo. Node Ya me School. estoy disfrutando. Es otro tipo de dinámica completamente. Pero de hecho el domingo, ahí preguntan justo en el chat que si se usa JavaScript en backend. Si todavía no conoces JavaScript en backend, de hecho el domingo vamos a estar haciendo un evento que se llama Node School, que justamente está orientado a difundir un poquito JavaScript y Node.js en particular, el uso de Node del lado del servidor. ¿Sí?